El abogado de Edmundo González, el candidato presidencial, está dispuesto a colaborar para que se lleve a cabo una verificación autónoma de las actas de escrutinio que validen los resultados electorales. Se deben establecer canales de comunicación entre el oficialismo y la oposición para llegar a un punto en el que se concrete una verificación autónoma e independiente de los resultados a partir de las actas de escrutinio auténticas, aseguró. Agregó que considera que esta verificación ayudará a los venezolanos a que tengan más certeza y a concretar una transición ordenada. El opositor venezolano Edmundo González pasa sus primeras horas como solicitante de asilo político en España después de salvar muchos obstáculos. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenaza de no permitir mi salida. Llegó en un avión militar a Torrejón de Ardoz tras permanecer oculto una semana en la embajada española en Caracas y desde principios de agosto en la de Países Bajos pesaban órdenes de arresto por no presentarse ante la justicia. Era una situación humanitaria extrema, alega el gobierno español. El ministro Álvarez niega negociación o contrapartidas con el ejecutivo de Maduro. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Distinta versión. La portada desde Caracas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez habla de amplios contactos para facilitar a González el salvoconducto, algo que corrobora el general. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia. Para el gobierno venezolano se cierra la crisis postelectoral. Muchos en el país se debaten entre el abatimiento, las pocas esperanzas que uno tenía como que se fueron con él y las ganas de seguir adelante. Necesitamos seguir en la lucha y con fe. Desde España y Venezuela la oposición seguirá peleando porque se reconozca su victoria. En más noticias internacionales, en México el presidente AMLO reacciona a la participación de la ministra Norma Piña en manifestación en contra de la reforma judicial. El presidente López Obrador criticó que una legisladora del PAN pidiera linchar a quien vote a favor de la reforma del Poder Judicial. Dijo que con ello confirma lo que siempre dice de los políticos opositores, que son hipócritas, corruptos y autoritarios. Al que vote en contra lo vamos a linchar. Fíjense eso. Le salió lo autoritario. No me equivoco, claro que todos cometemos errores, no somos perfectos. Cuando hablo de que los conservadores tienen tres características, en eso no me equivoco, en eso no me he equivocado todavía. Una, que son muy hipócritas, su verdadera doctrina es la hipocresía, doble discurso, doble moral siempre. Dos, son muy corruptos, muy ambiciosos, su Dios es el dinero, como decía el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria. Tres, son muy autoritarios, no me equivoco, fachos, ojalá, cada quien con información suficiente, dijo en conferencia de prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Norma Lucía Hernández Piña, está en su derecho para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial como lo han hecho otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Es evidente de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México. Se requiere que haya legalidad, Estado de Derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón, porque está podrido el Poder Judicial, dijo en conferencia de prensa. En Estados Unidos, con un empate técnico en las encuestas, Harris y Trump se preparan para un debate clave en la campaña electoral. La vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano se encontrarán este martes en Filadelfia para protagonizar una contienda pública dirigida a seducir al electorado indeciso que definirá los comicios del 5 de noviembre. Kamala Harris se encerró en un hotel de Pittsburgh para entrenar su guión de debate presidencial. Enfrente, un asesor disfrazado de Donald Trump contestaba sus argumentos políticos sobre el valor de la democracia y a la importancia de preservar el derecho al aborto. A 3.500 kilómetros de allí, en su hotel de Las Vegas, Trump utilizó su propia suite para observar, una y otra vez, el discurso de Harris en la convención demócrata. Buscaba su flanco débil para afilar su réplica política. Con las encuestas arrojando un empate técnico, los dos candidatos asumen que el debate presidencial en la cadena ABC será un punto de inflexión en la campaña electoral. Y se preparan para una puja mediática que tiene lógica de suma cero. Solo quien gane se llevará 4 años en el Salón Oval. Harris y Trump nunca se encontraron. El expresidente republicano descartó una transición ordenada con Joseph Biden, denunció fraude electoral, y no concurrió a la Casa Blanca para hacer los honores a su sucesor. Ambos candidatos se tienen inquina personal, y una muestra de ese desagrado mutuo podría ocurrir cuando inicie la confrontación pública. No está claro aún si se darán la mano frente a los millones de estadounidenses que mañana a las 9, hora del este, cenarán mirando un acontecimiento histórico.